la prédica pasada estuvimos hablando de cómo una sola persona puede entregar muchas generaciones a la maldición. Hemos visto cómo a pesar de que Acab fue un rey depravado, degenerado, y se habla mucho en las predicaciones de Acab, pero pienso que se habla más porque en ese tiempo aparece en escena Elías, pero no tanto porque fuera tan abominable lo que hizo, aunque fue terrible. Hubo un rey peor que él, que fue el que marcó el camino a todas las generaciones. Este se llamó Jeroboam. Así que hoy vamos a estar hablando de qué fue lo que Jeroboam hizo, que maldijo tantas generaciones, que maldijo tantas personas. Así que si usted escucha la primera parte de la prédica, trate de buscar la segunda parte de esta predicación para que pueda recibir toda esta, que no es enseñanza, es impartición espiritual. Tomemos entonces la Biblia y vamos a mirar Primera de Reyes 11. Ese será nuestro punto de partida. El tema que tratamos entonces es Jeroboam, y el tema es que uno solo puede entregar a muchas generaciones, sobre todo la persona que abrió la puerta en el mundo espiritual. Ya ustedes se han vuelto expertos respecto a este tema, y los que estuvimos en el ayuno sabemos qué es una puerta, cómo se abre, y estamos trabajando en cómo cerrarlas. Así que todo lo que hizo Jeroboam se menciona, nosotros estuvimos viendo al menos en 12 citas bíblicas, e hizo conforme al pecado de Jeroboam su padre, aunque no era el padre. Generacionalmente 7, 8, 9, 10, 11, 12 generaciones fueron marcadas por lo que hizo este hombre. Así que vamos a mirar qué fue lo tan grave que él hizo, por qué maldijo tantas generaciones. Entonces empecemos hablando, diciendo que la palabra número 1, Jeroboam, significa el pueblo se hace numeroso. Entonces entendemos, aplicándolo espiritualmente, que esta es una palabra para nosotros como pastores, para nosotros los siervos de Dios, porque literalmente estamos viviendo en el tiempo cuando más gente está viniendo a nuestras congregaciones, más gente está viniendo a Cristo, y el pueblo se está haciendo muy numeroso. Note que no es una coincidencia lo que se habla ahí en el significado de ese nombre, sino que precisamente tiene que ver con la iglesia actual. Según el libro de Primera de Reyes 11:26 dice: también Jeroboam, hijo de Nabat Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Entonces notamos en este capítulo el origen de él. La primera cosa era que era hijo de Nabat, y número 2, que su mamá se llamaba Serúa. La palabra Nabat significa el que contempla o el que ve. Entonces, de alguna forma entendemos que fue un padre que mientras estuvo vivo fue un padre ausente, o sea, él miraba, él observaba, pero no intervenía en las cosas de su casa, tal cual como lo que tenemos hoy en día en lo que es la imagen de un padre que sí existe, un padre que sí va a la casa, un padre que sale en las horas de la mañana, un padre que vuelve en las horas de la noche, que cuando llega se conecta a su televisor, no quiere que nadie hable, no quiere que nadie moleste, no quiere que nadie haga ruido. Más o menos esta es la imagen. Ahora, la mamá de Jeroboam se llamaba Serúa. La palabra Serúa significa leprosa. Y literalmente cuando nosotros estudiamos toda esa parte encontramos que la mamá de Jeroboam murió de esta enfermedad, de la lepra. Así que notamos que era una mujer, si lo llevamos al contexto espiritual, era una mujer que caminaba en un nivel de pecado, porque la lepra en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Pacto, representaba precisamente esto, que la persona estaba enferma, que nadie se le podía acercar, que lo que la persona tenía era transferible, era contaminable, y aún la misma casa donde vivía era una casa aislada. Para los leprosos existía algo que se llamaba la Jena, que es el mismo lugar a donde Job fue echado
techado, que era el basurero de la ciudad. Y cuando un leproso venía, tenía que tener puesta una capa y una campana, e ir diciendo leproso, leproso, para que toda la gente se corriera del lado de donde el leproso en realidad estaba. Así que tenemos acá al papá ausente, pero la mamá una mujer leprosa. Pero ahora notamos en la escena que Jeroboam pierde a su padre, aunque no se resalta la idea de en qué momento perdió al papá. Nosotros no sabemos en qué momento muere, pero se habla de que Serúa era viuda. Entonces él no caminó, y nuevamente aquí notamos como el nombre mientras estuvo en la casa era un padre ausente, pero luego por algún evento, tal vez el evento de una guerra o por una muerte, él tiene que irse, él muere, y Jeroboam pierde la imagen o pierde la concepción de lo que es un padre. Entonces, aplicando todo esto, tenemos nuevamente en nuestra escena una familia disfuncional, una familia que aunque en un momento estuvo completa, ahora el padre está a un lado, el padre está muerto, la madre está enferma. Y entonces, si nosotros usamos esto, vamos a entender que Jeroboam, si su padre muere cuando era pequeño, Jeroboam tuvo que sostener a su mamá, Jeroboam tuvo que lidiar con la situación de su casa, si tenía más hermanos, como muchos han tenido que lidiar, que a corta edad, a temprana edad, han tenido que salir de sus casas, de sus familias, a luchar en la misma calle, a ver dónde consiguen el sustento para ellos. Ahora, esta escena nos muestra que el corazón de Jeroboam era un corazón herido, porque en Primera de Reyes capítulo 26 se dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Note que en el punto donde él tiene la posibilidad de tener la imagen de un varón, de alguien que lo ayuda, dice la Biblia que Jeroboam fue una persona que pusieron a ayudar a Salomón, que Salomón tuvo en su palacio. Él se vuelve contra Salomón bajo un espíritu de traición, y esto nosotros lo hemos visto mucho en el caso de la congregación como ministerio. No lo hemos experimentado ni una vez ni dos veces, que gente a la que ayudamos, gente a la que le dimos la mano, gente a la que le pagamos estudio, gente a la que en un momento se le dio salario, gente a la cual se le ayudó a salir de los hoyos en los cuales estaban, se vuelven y terminan poniendo su espada contra nosotros. Cuando vemos la historia de Jeroboam, 1, significa el pueblo se hace numeroso. 2, era hijo de Nabat y su madre era Serúa, y entró a gobernar porque alzó su mano contra el rey. Número 3, Jeroboam pertenecía a la tribu de Efraín. Estaré dando una serie de prédicas sobre las 12 casas de Israel que viven hoy todavía sobre la tierra y hacen parte de nosotros, el pueblo de Dios, que somos la Israel espiritual. Jeroboam pertenecía a la tribu de Efraín. La palabra Efraín significa doblemente fructífero. Ahora, si nosotros vemos esto, el destino de Jeroboam era eso: el pueblo va a ser numeroso, vas a ser doblemente fructífero. Pero note cómo la iniquidad toma la información, y sí, fue doblemente fructífero, pero para la maldad. Fue doblemente fructífero para maldecir a sus generaciones. Fue doblemente fructífero para maldecir a toda la nación y que fueran entregados en el cautiverio. Efraín fue hijo de José, si nosotros lo miramos, en Egipto con Manasés. Manasés el mayor, Efraín el menor. Y si ustedes se dan cuenta, hubo un conflicto por la bendición entre José y Jacob. Y la palabra que se dio fue que el menor sería más grande que el mayor como nación. Se dio esa palabra cuando se impusieron las manos y se hace un traslado de manos, pues porque José no estaba muy de acuerdo en la bendición que se estaba dando, porque lo ideal sería que el mayor heredara y el menor recibiera una menor porción, pero delante del Señor las cosas son de otra manera. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios escoge. Pero en este caso Jeroboam
daña la bendición de Dios, corrompe la bendición de Dios. El nombre de él lo usa para la maldad, la habilidad de él la usa para la maldad, la usa para el engaño, la usa para usurpar, la usa para robar, la usa, esto del ser doblemente fructífero, lo usa para producir frutos de maldición en todas las generaciones y en las generaciones de sus hijos. Cuando nosotros miramos acá históricamente, la cuarta cosa es que Jeroboam fue el primer rey del norte. Él inició, el inicio de esa división de las 12 tribus. Fue la primera persona, o sea que él recibe el trono empezando con una división. Recuerden ustedes que ya estaremos mirando qué fue lo que ocurrió allí, que viene un profeta y da una palabra y se rompe el manto en dos, y entonces el reino de Israel, el reino del pueblo de Dios, se divide 10 tribus y 2 tribus más, y él fue el primero que empezó a reinar en raíz con la división, más o menos del año 931 antes de Cristo al año 910 antes de Cristo. Reinó aproximadamente 21 años. Y acá notamos esto, porque la maldición comienza a entrar a través de la división. La Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Y aún dice esto como un principio espiritual. Y si Satanás echa fuera a Satanás, entonces está dividido, porque es una ley espiritual. Y cuando nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras congregaciones están divididas, no solamente físicamente, sino espiritualmente, entonces está preparado todo el territorio para que Jeroboam pueda entrar a causar maldición. La quinta cosa es que Jeroboam entra en escena en el libro de Primera de Reyes 11 del versículo 26 al 40. Vamos a estar tomando en esta primera parte del programa esa parte. Entonces tome Primera de Reyes 11, 26 al 40. Vamos a encontrar algo tremendo. Leamos entonces. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y esta es la razón por la cual viene la división del reino. Mira el versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero yo no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey a todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino
reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Está hablando de la tribu de Judá, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. ¡Qué palabra tan tremenda! Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David por causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¡Qué palabra tan tremenda! Es en este capítulo donde entra en escena Jeroboam. Es en este capítulo donde comenzamos a ver qué fue lo que ocurrió con él. La primera cosa que nosotros vemos entonces es su familia. Número 1, hijo de Nabat. Número 2, hijo de Zerúa. Pero recuerden que Nabat ausente, muerto, Zerúa viuda y leprosa. Luego miramos cuál fue la causa por la cual entonces Jeroboam toma el reino, levanta su mano contra Salomón. La levanta precisamente porque se cierra una puerta y dice la escritura que se encontró Jeroboam con Ahías silonita y él le da las causas y le dice: mira, el reino se divide. Hace un acto profético el profeta y rompe la capa en muchos pedazos y le entrega 10 a Jeroboam y le dice a Jeroboam: tú vas a reinar sobre estas tribus, y le da las razones. Ya estaremos mirando las razones por las cuales ellos entran en ese conflicto. Ahora, tenemos que estar mirando esto. Jeroboam no era cualquier persona. Jeroboam era un hombre esforzado, dice la Biblia. A él se le encomendó toda la casa de José. Era un funcionario de Salomón. Y el profeta Ahías le da esta tremenda palabra. Ahora, permítame decirle esto. A pesar de su contexto familiar, a pesar de todo, el Señor le da una profecía muy buena. Le dice a él: yo te voy a tomar a ti y tú vas a reinar sobre todas las cosas que desee tu alma. Miren la palabra que le da: reinarás sobre todas las cosas que desee tu alma. Le repito, reinarás sobre todas las cosas que desee tu alma y vas a ser rey sobre Israel. Y le da una profecía tremenda. Le dice: si tú prestas oídos y guardas mis mandamientos y andas en mis caminos y haces lo recto, te voy a edificar una casa tremenda y voy a entregarte todo Israel. O sea que a pesar de su contexto, él podía tomar una decisión. Y aquí tengo que decir algo: uno puede tener una palabra profética. A uno le pueden decir: tendrás plata, te sanarás, restauraré tu hogar, restauraré tu familia. Pero el cumplimiento de la palabra profética, 1, no depende de Dios. 2, no depende del profeta. La palabra profética se cumple dependiendo la actitud del que recibió la palabra. Y en este caso nosotros vemos a Jeroboam, se le da tremenda palabra profética. Dios está harto de Salomón y le dice: pero no voy a acabar todo con Salomón, sino, bueno, voy a entregarlo a su hijo Roboam. Él reinará sobre una de las tribus, tú vas a reinar sobre 10 de esas tribus, pero te prometo, le dice a Jeroboam, que si tú caminas conmigo, yo te voy a levantar una casa firme. Y le dice algo: vas a reinar en todo lo que quieras. ¿Cuánta gente que me escucha hoy no ha recibido buenas palabras proféticas? Los domingos se les da palabra, en la iglesia se les da palabra, van a grupos, profetas les dan palabra. Dios les ha hablado de sanidad, Dios les ha hablado de libertad, Dios les ha hablado de prosperidad, Dios les ha hablado de empresa, pero la terquedad de ellos, la obstinación de ellos, el corazón duro de ellos hace que no se cumpla la palabra profética. Y luego van a la congregación y luego van a donde el hombre de Dios, le echan la culpa al hombre de Dios, terminan diciendo que esa palabra no era del Señor porque no se cumplió. Pero tenemos que hacer claridad sobre el pueblo
pueblo amado que nos está escuchando, la palabra profética no se cumple, no tiene nada que ver con el que da la palabra. La palabra profética se cumple dependiendo de la actitud de la persona que la recibe. Jeroboam no tuvo una buena actitud. Jeroboam no tomó la palabra como el Señor se la dio. Jeroboam no entendió que Dios lo había llamado a gobernar. Al contrario, Jeroboam desciende a la tierra de Egipto para esconderse. Se levanta Salomón y dice: tengo que matarlo, tengo que destruir a este hombre. Y Jeroboam, en vez de buscar otra solución, desciende a la tierra de los enemigos del pueblo de Dios, desciende a Egipto, desciende a un reino que ya había caído, y es allí donde entonces entra en decadencia toda esta situación. Le hablo a usted que me está escuchando en el nombre poderoso de Jesucristo. La sanidad a usted le pertenece. Declaro que solo por el hecho de estar escuchando el programa, sanidad de Dios se transfiere sobre usted, sobre su casa y sobre su familia. La libertad le pertenece. En el nombre de Jesús yo declaro por la autoridad del reino de Dios que eres libre de droga, libre de promiscuidad, libre de incesto, libre de alcohol, libre de maldición, libre de pornografía, de inmoralidad, de homosexualidad, de lesbianismo, de alcohol, de drogas. Eres libre en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor liberta tus finanzas. Declaro que el Señor liberta tu familia. Declaro que tienes un ministerio poderoso, pero también declaro que yo no puedo hacer nada para que esa palabra se cumpla sobre ti. La actitud es tuya. Dios dio la palabra. En el cielo se escuchan trompetas de liberación sobre toda la tierra. Dios está diciendo: traigo a libertad a mi pueblo. Ni uno solo de ellos puede quedar cautivo. Los profetas de Dios, como el pastor Frankie, se están levantando a soltar la palabra, a decir que podemos salir del cautiverio, a decir que hay esperanza en Dios, que podemos rescatar a los hijos. Pero ahora la actitud es suya, es suya, es suya. Luego no vayas a decir: pero ay, mira esa nueva enseñanza, y no ocurrió nada. Dios se la dio a Jeroboam. La palabra vino a través de Ahías Silonita y le dio una tremenda palabra, pero Jeroboam torció toda la información y se fue contra el Señor. Yo te digo algo: esto se llama guerra. Se llama guerra. ¿Sabes por qué? Porque hay que pelear una vez y otra 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 vez más hasta que tú ganes. Y te lo digo en el nombre de Jesús: si tu fe se ha apagado, declaro que se enciende y tendrás fuerza. Te queda poco camino para recibir de Dios lo que tú estás esperando. No tengas la actitud de Jeroboam. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo llamo el reino de Dios a la gente y activo esta palabra en el espíritu de ellos, porque ya no dependerá más. Señor, ahora tú ya les has dado la palabra. La palabra salió del cielo. Tú usaste mi boca para dar la palabra profética. Ahora dependerá de ellos, de que busquen, de que peleen una vez y otra vez, Señor, hasta que se levanten. Padre, en el nombre de Jesús, profetizo fuerza sobrenatural sobre toda la gente que está cansada, los que han peleado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y no han visto absolutamente nada. Yo declaro que ahora mismo el poder del Espíritu Santo los energiza. Ahora mismo el poder del Espíritu Santo los levanta. Ahora nuevamente son puestas armas de guerra para enfrentar esta batalla, y será ganada en el nombre poderoso de Jesús, conforme a la palabra que salió de parte de Dios. Amén. Vamos a pensar entonces en la segunda parte, porque ahora vemos la tremenda palabra que se le da a él. En los programas anteriores vimos cómo terminó todo ese reino, qué desastre. Pero ahora vemos cómo empezó. O sea, el inicio fue espectacular. El inicio fue con una palabra. Y quiero que entienda esto, amado. En el reino de Dios, las cosas no consisten en empezar bien, sino en terminar bien. Porque hay cientos de personas que empezaron bien. Y empezaron bien una iglesia, empezaron bien un ministerio, empezaron enamorados, empezaron con una hermosa familia, empezaron un negocio, pero luego soltaron la bendición del Señor, soltaron su caminar con el Señor y ahora se apartaron, se desviaron, vino la maldición. En Dios hay restauración, pero quedan secuelas.
Vamos a pensar entonces, quiero que miremos por qué razón se divide el reino. Porque Dios no es un Dios de división ni de resta. Dios es un Dios de suma y de multiplicación. Mire conmigo el libro de Primera de Reyes, hablando de Salomón, el capítulo 11:33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Interesante. Han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dice a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han dejado y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como David su padre. Vamos entonces a hacer un análisis, porque se menciona 3 demonios que adoró Salomón. Yo pensaría que son más, porque con todo ese reguero de mujeres que tuvo, y a cada una le tenía casa propia, y tenía hijos regados por todas partes. Y pienso que en el nombre de Jesús estoy soltando una palabra para alguno que me está escuchando. Y yo hablo a hombres o a mujeres que tienen ya una relación, 2 relaciones, 3 relaciones. Yo no quiero juzgarte, pero tú has venido a Cristo y sigues jugando. Entras a una congregación, embarazas a una mujer, te vas de esa congregación, luego vuelves, entras, sales y haces lo mismo. Tú vas a ser entregado en cautiverio, varón o varona. Arrepiéntete en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido. Vamos a mirar entonces 3 demonios que adoraron, que fueron la abominación de Salomón, que Dios dijo: yo no quiero más de ellos. Note cómo de David se dice que adoró al Señor, pero de Salomón que hizo cosas abominables. Vamos a mirar a Astoret. La primera espíritu es Astoret, la diosa de los sidonios. Note que fue también en el tiempo de Acab cuando vuelve a aparecer la adoración a Astoret, porque precisamente Acab se casa con Jezabel, que era hija de Ed-Baal, el rey de los sidonios. O sea, él entabló una amistad con el gobernante, que tiene que ver también con un gobernante espiritual. Astoret era la diosa del amor sensual y la diosa de la fertilidad. También era la diosa de la guerra. La identificaban con el planeta Venus. Decían que la luna era la esposa de Baal. La raíz de todo esto es que era una joven desnuda. Más o menos es como para que se haga la idea. Era una joven desnuda en un caballo con un arco y con flecha, con jabalina y escudo. Esta era Astoret. Y entonces lo que hacía Astoret era soltar su amor sensual. Es precisamente lo que ocurre en el tiempo de Jezabel. Es lo que ocurre en el tiempo de los reyes con la prostitución idolátrica. Pero Salomón termina adorando. O sea, yo quiero que ustedes hagan este cuadro. Viene este demonio llamado Astoret en un caballo con lanza, con jabalina. Viene este demonio con sus senos al aire y se le presenta a Salomón. Y Salomón, en vez de decir: no, yo no tengo que caminar en el nivel de inmoralidad, yo soy rey de Israel, yo tengo que caminar como David mi padre, Salomón le echa mano y hace altares. Salomón, el hombre de Dios, le hace altares y lugares altos a Astoret, el demonio de los sidonios, de los pueblos más paganos que hubo sobre la faz de la tierra. El mismo Salomón. Ahora entendemos por qué Salomón empieza tan bien, pero por qué Salomón se suelta en un nivel de inmoralidad sexual espantoso, hasta el punto de tener 700 mujeres y 300 concubinas. O sea, era una persona, yo tengo que decir esto, y no es porque sea del Antiguo Testamento ni nada de eso, pero Salomón era un enfermo sexual. ¿Y saben cuál fue la raíz? Que él voluntariamente comenzó a juntar al pueblo de Dios con mujeres que no pertenecían al pueblo del Señor. Y una de esas le trajo a Astoret.
Y Astoret lo capturó, y al final de sus días termina tan mal, entregando el reino dividido, entregando a su hijo, al que debiera ser el heredero del trono, entregándolo de una manera correcta, termina entregándoselo en maldición. Salomón fue capturado por Astoret. El segundo demonio del cual se habla, porque ahí se habla de dioses, pero nosotros entendemos que todos los dioses son demonios, es Quemos, dios de Moab. Aquí entonces aparecen los moabitas. Ahora, cuando nosotros estudiamos la raíz de los moabitas, sabemos que los moabitas provienen de Esaú, de un pueblo que menospreció la bendición, un pueblo que menosprecia la bendición, Esaú, y entonces se terminan convirtiendo en los peores enemigos del pueblo de Dios. Vea, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Los comienzan a perseguir y los moabitas, en vez de adorar a Dios o en vez de restaurarse, terminan adorando a este dios llamado Quemos. Ahora, Quemos era el dios de la guerra y de la victoria. A Quemos se le ofrecían sacrificios humanos. Quemos, según el tema, Mesa sacrificó a su hijo en holocausto sobre el muro de Quemos. Está en Segunda de Reyes capítulo 3 del 4 al 27. Salomón le edificó un lugar alto para sacrificar niños. Allí sacrificaban niños. A Quemos se le sacrificaban niños. Josías derribó ese altar. Literalmente, a Quemos es el dios al que se le entregan los niños y las nuevas generaciones los 31 de octubre. Ese es el dios que se adora. Ahora, note que Quemos era un dios que tenía que ver, uno, con guerra, pero dos, con entregar nuevas generaciones. Los niños tenían que caer vivos a un pailón hirviendo, y ellos adoraban, veían todo esto y adoraban a Quemos, que originalmente tiene que ser una representación de Satanás. Cuando nosotros observamos esto, entonces Quemos hace guerra para que las nuevas generaciones no se puedan levantar. ¿Quién entró el culto a Quemos a Israel? Pues Salomón. Salomón abre la puerta, entonces Dios dice, cuando Dios dice no más, en Salomón se divide el reino. Era porque ya el pecado había llegado al máximo nivel. Pero vamos a mirar que no fue solo en Salomón, porque el punto de esto es Jeroboam. Pero quiero que entiendan por qué Jeroboam comienza a reinar y cómo recibe él el reino. Él no recibió un trono lleno de la gloria de Dios, lleno de majestad, lleno de poder. Jeroboam no recibió un trono lleno de alabanza y lleno de ángeles. Jeroboam recibió un trono corrupto, recibió un trono entregado al mismo Satanás. Y es Quemos entonces el que toma literalmente las nuevas generaciones. Ahora, yo quiero que usted entienda que en el tiempo de Salomón hubo mucho esplendor. Eso es muy importante. Recuerden hasta la manera como se vestían los sirvientes de Salomón. Vino la reina de Sabá, con esa también se acostó Salomón. Vino la reina de Sabá y quedó boquiabierta, le trajo un montón de regalos, porque eso era oro, plata, joyas, piedras preciosas, escudos, micos, jaguares, animales, la mejor madera, la mejor ropa. Pero recuerden ustedes también que bajo el reinado de Salomón se importaron muchos caballos, porque Quemos era un dios que tenía que ver con la caballería. Ahora, permítame hablarle esto en el nombre de Jesús. Y es que la fuerza del reino de Dios no consiste en cuántos elementos físicos de guerra se tienen. Dios maldijo a la nación de Israel y vino una peste porque David salió un día y se puso a contar a ver cuánta gente tenía para el ejército. Y murió un montón de pueblo. Pero en el reino de Salomón, que fue un reino pacífico, que no fue un reino guerrero, Salomón se armó hasta los dientes. Y Salomón tenía cientos de miles de caballos y de caballerizas y de carros herrados. Y a Dios esto fue una abominación, porque el que provocó a Salomón, escúcheme, el espíritu inmundo que provocó a Salomón fue Quemos. Salomón fue y se consiguió por allá a una vieja de
Moab, una mujer, la trajo. Y esa mujer, entonces Salomón era un vendido, porque entonces después de que se acostaba con la mujer le decía: mamita, ¿y qué Dios adora usted? Entonces la mujer de Moab dijo: pues yo adoro a Quemos. ¿Y qué dice Quemos, mamita? Entonces la mujer le decía: bueno, Quemos es el dios de la guerra, tenemos que matar un montón de niños mensualmente, tenemos que ofrecérselos a Quemos, pero también pues Salomoncito, Quemos exige que tengamos muchos carros, muchos caballos, porque nuestro reino tiene que ser muy fuerte, porque Quemos es el dios de la guerra. Así que se perdió la confianza de Dios y ahora se puso la confianza en cuántos carros, en cuántos caballos se tenía en medio de Israel. Y esto es muy peligroso para el pueblo del Señor, porque en el tiempo de David los salmos son hermosos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, tú peleas nuestras batallas. Pero en el tiempo de Salomón, sentados con los brazos cruzados diciendo: no necesitamos a Dios, nosotros tenemos toda la fuerza, tenemos todos los recursos, no necesitamos lo sobrenatural. Salomón empezó con lo sobrenatural. Dios le habló, Dios le dio sabiduría, tuvo un encuentro con el Señor, Dios le dio muchas riquezas, pero Salomón pervirtió la sabiduría que Dios le dio. Salomón pervirtió la riqueza que Dios le dio. Note que no fue solamente capturado por este dios llamado Astoret en forma de mujer con un caballo, sino que Salomón fue capturado por este dios Quemos, y entonces se perdió la confianza en el Señor. Y ahora las generaciones, los niños eran muertos delante del altar de Quemos. Qué tremendo, ¿no? Qué mensaje que estamos dando el día de hoy. Mire conmigo entonces el tercero, porque ahí no para la historia. El gran hombre de Dios, el adorador de Dios, al que se le apareció el Señor, a quien el Señor le dio muchas riquezas. Mire conmigo el tercero. En el versículo 33 se dice que adoró a Moloc, dios de los hijos de Amón, o sea, de los amonitas. La palabra Moloc significa aquel que reina. Y acá tenemos que hablar esto. Quiero que usted entienda esto. Salomón le entregó el reino, su reinado. Bajó del trono a Dios. Salomón bajó del trono a Dios y subió a Moloc. A mí me parece terrible. Yo creo que entienda esto. Voy a ilustrárselo de esta manera. Entonces Salomón siguió haciendo su campaña de ver cuántas mujeres consigo. Bueno, y llegó entonces a la tierra de Amón, y ahí vio una amonita que lo deslumbró. Y ay, qué mujer tan hermosa, y se la llevó y le hizo su casita, porque a cada una le tenía su casita, y se acostó con ella. Y luego le dice: bueno, amonita, ¿y qué exige tu Dios? Entonces la mujer le dice: bueno, Salomón, mi Dios se llama Moloc, y Moloc exige que él reine. Recuerde usted que la palabra Moloc significa él reina. Y él dijo: ay, sí, amonita, listo, no hay ningún problema, entonces pongamos sobre el reino de Israel a Moloc. Y entonces la ira de Dios se encendió contra Salomón. Miren, estas son las cosas que de pronto nosotros no vemos por leer muy rápido la Sagrada Escritura, pero que están ahí, que son reveladas. Recuerde usted que los tesoros más escondidos son revelados a nosotros. Me parece tan importante, porque ahora yo quiero que usted vea el reino de Israel. David pelea, David danza, David trae el arca del pacto de Dios, David trae la presencia de Dios, David adultera, bueno, pero David es restaurado, y se habla de David como un hombre que guardó sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, no porque no hubiera pecado, sino porque en todos sus días no hubo otro Dios sobre Israel. Se le entrega el reino a Salomón. Salomón empieza muy bien, empieza con muchas riquezas, pero Salomón comienza a sacar a Dios. Salomón lo comienza a hacer un lado, el pecado lo comienza a enrollar. Viene Astoret, viene Quemos, y ahora viene el mismo Moloc. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, el dios Moloc, que significa el que reina, también era llamado Milcom en Primera de Reyes 11:5. Ahí lo verán en Jeremías 49, Sofonías 1. Y era Moloc uno de los aspectos del mismo Baal,
Quiero que entiendan esto. Moloc era uno de los aspectos de Baal. Cuando vamos nosotros a estudiar y al original y miramos quién era Baal, pues por favor, Baal era el mismo Satanás. O sea que Salomón, el hombre de Dios, a través de su pecado, le entregó el gobierno de la nación al mismo Satanás. Voluntariamente, sabiéndolo. Por eso a Salomón se le dice apóstata, porque apostató. Cayó en apostasía. Al final de sus días volvió al Señor, pero ya el mal estaba hecho. Qué tremendo, ¿cierto? Ahora, la palabra Moloc también significa el rey de la ciudad. ¡Wow! Se le ofrecían sacrificios de niños quemados vivos. Mientras estaban sacrificando a Moloc, había un grupo de tamboreros o gente que tocaba tambores. Y los niños tenían que ser entregados entre los 3 y 4 años a Moloc. 3 y 4 años. Ahora, déjenme un momento acá, porque la adoración a Moloc, cuando nosotros comenzamos a estudiar todo esto, la adoración a Moloc iba acompañada de sonido de tambores. Quiero que ustedes entiendan que la música y ciertos sonidos, ciertos ritmos, son invocaciones literales de demonios sobre la tierra. Entonces, quiero que mire esto. Vienen a Moloc y están sonando los tambores. Y ahí está la caldera. Y entre los 3 y 4 años, 3 y 4, los niños caen vivos y mueren. Ustedes leerán que Acaz y Manasés le ofrecieron sus hijos vivos a Moloc. Y ellos caen y Moloc deja su ira mientras los niños están muriendo calcinados. Ahora, cuando yo veo la edad de los 3 y 4 años, cuando hablamos psicológicamente, se llama esa edad la edad plástica, que significa que todo lo que ocurra entre lo que el bebé está al vientre, los 4 o 5 años, va a marcar a ese niño para toda la vida. Quiero que piense usted en qué vivió usted en esa etapa y si eso no lo marcó a usted para siempre. Porque Moloc exige que sea esa edad para capturar al niño, aun cuando no lo maten, para capturarlo en su adoración para toda la vida. Este es el espíritu de Moloc. Ahora, permítame darle una revelación que el Espíritu del Señor me ha estado dando, me dio respecto al espíritu de Moloc. Creo que con esto vamos a terminar el programa hoy. Vamos a terminar Aguas Profundas. Quiero que se conecte. A Moloc le hicieron un altar en el monte de los olivos. Repito, a Moloc le hicieron un altar en el monte de los olivos. Entonces tenemos que hacer algo claro. Cuando Jesús fue al monte de los olivos, Jesús no fue de turismo. Uno de los gobiernos espirituales de Moloc sobre Israel era el monte de los olivos. Recuerde usted que eran en los lugares altos donde se ofrecía la adoración al diablo, a los Baales. Así que cuando Jesús sube al monte de los olivos, Jesús sube a batallar contra Moloc. Ahora, esto es muy interesante. Ahora, por esta razón, Dios dijo, el Señor había dicho, que se tenía que destruir a todas las naciones de alrededor. Porque todas esas naciones, Dios había dicho, quítenlas. Cuando usted lee el libro de Josué, el capítulo 1, el capítulo 2, quiten todas esas naciones, exterminen todos esos enemigos. Pero Israel dejó unos pocos. Israel no exterminó a todos esos pueblos paganos. Y lo que ocurrió es que al dejar uno, al dejar dos, al dejar tres, con el tiempo se multiplicaron. Y como esto no es algo de origen físico, sino que esto es algo de origen espiritual, entonces lo que comenzó a ocurrir es que esos espíritus inmundos también comenzaron a crecer.
Fueron juzgados en un momento, pero como no fueron exterminados, porque esta era la orden de Dios. La orden de Dios era que fuera exterminado totalmente. Escúchelo, totalmente todos esos pueblos paganos. ¿Qué ocurrió? Al no haberlos exterminado, al dejar esas pequeñas cosas, con el tiempo, esos se convirtieron en los peores enemigos del pueblo de Dios. Y ahora tenemos aquí a un pueblo, tenemos aquí a cristianos, tenemos aquí al pueblo que sale de Egipto, santo es Dios. Tenemos aquí al pueblo de las promesas, al pueblo que ve carne llover, que ve pan llover, que agua sale de una roca, al pueblo que ve plagas para juzgar a sus enemigos. Tenemos al pueblo que vio que el río se convirtió en sangre. Tenemos al pueblo de las promesas. Lo tenemos adorando, 1 a Quemos, 2 a Moloch, 3 a Astoret. Y entonces al final del tiempo, ¿qué dice Dios? Dios dice: ¿sabes qué, Jeroboam? Me cansé de Salomón. Y le manda al profeta Ahías. Y le dice el profeta, parte la capa. Le dice: mira Jeroboam, toma 10 partes y reina sobre ellas. Sobre la otra, sobre Judá, reinará el hijo de Salomón, Roboam. Y te prometo, Jeroboam, que si tú haces lo que yo te digo, mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, te voy a dar un reino firme a ti y a tu familia. Pero saben, mis hermanos, la historia es triste. Porque el trono que recibió Jeroboam no era un trono en el cual reinaba Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos había dejado de reinar hace muchísimo tiempo. Israel ya no era gobernado. El pueblo hablaba de Dios, recordaban a Dios. Cuando subían al monte cantaban sus cantitos de Dios. Pero Dios no gobernaba. Sobre el trono de Israel estaba Astarte. Sobre el trono de Israel estaba Moloch. Y sobre el trono de Israel estaba Quemos. Israel estaba a punto de entrar en el peor de los tiempos de sus vidas. No todo es finanzas, no todo es plata, no todo es sanidad. Cuando Dios no está en el trono, estamos a punto de la desgracia. Mi pregunta es: ¿hace cuánto Dios no está en tu trono, ni en el trono de tu casa, ni en el trono de tu familia? ¿Quién es el que gobierna? Dios dijo a Jeroboam: gobernarás sobre todo lo que desees. Pero ya en el trono había otro que no era Jesús. Señor, y estoy delante de tu presencia, y hoy, Señor, queremos darte tu trono. Señor, derriba a los Baales, derriba a Moloch, derriba a Astarte, derriba a Quemos, Señor. Señor, y levantamos un clamor con los cientos de oyentes. Queremos que en Colombia no gobierne ningún Moloch, no gobierne ningún Quemos, que en nuestras familias no gobierne ninguno de ellos, que en nuestras familias gobierne Jesucristo. Y te damos el trono. No queremos poner a nadie más sobre ese trono. No queremos colocar a ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún hombre sobre ese trono. Sobre el trono de Colombia, sobre el trono de nuestras casas y familias, gobierna Jesucristo. Ponte sobre este trono y restaura nuestra patria y nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cerrar con el programa de hoy, que pensemos solamente en el proceso que los llevó a eso. Yo he aprendido algo, me parece bien interesante, cuando es el mismo Salomón, ¿no?, después de su apostasía, que dice esto. Dice: las pequeñas zorras destruyen las grandes viñas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mi pregunta ha sido: ¿qué fue lo que ocurrió? ¿En dónde estuvo el error? Bueno, evidentemente tampoco le podemos echar toda el agua sucia al pobre Salomón, aunque déjeme decirle que, ay Dios, quiero que miremos juntos en qué consistió el problema. En el libro de Josué capítulo 1, el Señor dice: mira, yo te he dado toda la tierra. La palabra de Dios es clara y dice: sube, toma posesión de toda. Dios dio una orden. La orden fue: destruyan todo. Y Dios, yo he enseñado, Dios decía: miren, no dejen ropa,
porque hasta alguna ropa ya está maldita, dice la Biblia. No dejen ropa, no dejen vestidos, pertenencias, estatuas, animales, ni niños, escuchen, ni niños, ni mujeres, ni hombres. De esa gente extermínenlos a todos. ¿Por qué Dios tomaba esas decisiones radicales? Porque Dios aún, escúcheme, no tenía misericordia ni de los niños, porque ya el espíritu estaba insertado sobre ellos. Ya estaban caminando bajo ese poder de maldición. Pero Israel era un pueblo terco, muy terco, que cortaba las cosas por los laditos, pero que jamás poseyó toda la tierra. Mire conmigo Jueces 1:19. Esta es la raíz. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, pero no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Tremendo. Esto me parece tremendo. Entonces arrojaron a los de las montañas, pero dijeron, ay no, los de los llaneros, los del llano, ¿cómo los vamos a echar, pobrecitos? No, ay, además tienen carros cerrados, y los dejaron en su tierra. Mire conmigo el versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces dejaron ¿a quiénes? A los jebuseos. Ay, dejemos los jebuseitos, esos no nos hacen nada. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de las aldeas, ni a los de Tacnac y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, ay, miren los tan malos, pero cuando Israel se sintió fuerte, entonces hicieron al cananeo tributario y no lo arrojaron. Dijimos, ay, cobramos impuestos, pero dejémoslo acá vivir. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de los de Geser. Y les tengo más citas. Miren conmigo el 30. Tampoco Zabulón arrojó a los de Quitrón, ni los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asquib, en Gelba, en Afec, en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos. Ya mire que Aser no es grande. Aser mora entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anán, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Les fueron tributarios. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el norte y no los dejaron descender hasta los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Sablín. Cuando la casa de José cobró fuerzas, otra vez lo hicieron tributario, no lo arrojaron, lo hicieron tributario. Y el límite del amorreo fue desde su vida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Miren todo este desorden. Ahora, si miramos más allá, encontramos otros más. No hicieron la obra. Dice la Sagrada Escritura, terminando todo esto, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amados hermanos, concluyo diciéndoles que la idea es sacar todas las raíces completas. Si dejamos una sola, esto volverá a crecer. Señor, yo bendigo hoy tu nombre y te doy gracias por la palabra que fue impartida. Rogamos en el nombre de Jesús que el espíritu de mis hermanos sea abierto, que la palabra se inserte y que del cielo venga una poderosa liberación sobre todos los que nos escuchan. En Cristo Jesús. Amén.